Me llamo Javier Morales. Pero en el mundo del que vengo, en el negocio que me disolvió el alma como el ácido, disuelve un cuerpo y por el que moriré en esta caja de concreto y acero, todos, sin excepción, me conocían como el Sombra. Tengo 58 años, aunque siento 1000. De esos, 15 los dediqué en cuerpo, mente y espíritu a servir al cártel de Juárez, a la familia Carrillo Fuentes. Y no se equivoquen. No se dejen llevar por las imágenes baratas de la televisión. No fui un pistolero de banqueta, un pinche halcón en una esquina con un radio chirriante, o un sicario más, una cara anónima en la larga nómina de la muerte. Yo llegué a ser el jefe de seguridad de la familia, la última pared, el último par de ojos y oídos entre los patrones y el plomo del mundo. Fui su confesor sin sotana y su verdugo silencioso. Hoy les hablo desde el infierno en la tierra, la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Un lugar tan silencioso que puedes oír tus propios pensamientos pudrirse. Aquí no hay ventanas al exterior. Solo una miserable rendija de 10 centímetros que da un pedazo de cielo. Un cielo impersonal. Un azul que ya no reconozco. Aquí, una etiqueta de plástico con mi número de expediente, el US 584999012. Es la única lápida que tendré. El único epitafio a una vida de fantasmas. Cumplo 3 cadenas perpetuas consecutivas. Una por cada vida que me quitaron al encerrarme aquí. Mi pasado, mi presente y mi futuro. Estoy enterrado en vida. Un espectro que respira aire reciclado y come comida sin sabor. ¿Y cómo a los muertos ya no se les puede matar 2 veces? He decidido hablar. Desgarrar el velo de la mentira que tejieron con tanto cuidado. Todo, absolutamente todo lo que creen saber. Lo que han leído en los periódicos o visto en esas series de narcos para gringos. Sobre la caída del más grande, de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Es una mentira. Una puta farsa monumental. Una leyenda conveniente. Un corrido bien escrito para proteger a los verdaderos culpables. La historia oficial, esa que les dieron con cuchara como papilla para bebés, dice que murió en la plancha de un quirófano en un hospital de lujo de la Ciudad de México, traicionado por su propio cuerpo durante una cirugía plástica para cambiar de rostro y escapar de la justicia. Qué cuento más pendejo y conveniente, ¿no? El narcotraficante más poderoso del planeta, el hombre que movía más cocaína en un mes que toda Colombia en un año, el tipo que tenía en su nómina a la mitad del gabinete presidencial, se muere por un error de un cirujano. Basura. Pura y puta basura. La verdad es mucho más simple y, por lo tanto, mucho más podrida. Como todo en este negocio. A Amado no lo mató un bisturí ni una sobredosis de anestesia. A Amado lo entregó su propia sangre. Su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, el hombre al que yo le cuidé la espalda durante años, el que heredó el trono ensangrentado, fue quien lo puso en bandeja de plata a los mismos que decían perseguirlo. Yo estuve ahí. Yo vi la seña en sus ojos. Yo ejecuté las órdenes que debilitaron el perímetro. Yo fui la pieza clave, el sombra que oscureció el camino para que el rey cayera y el príncipe pudiera coronarse sobre su cadáver aún tibio. Seguro se están preguntando cómo un cabrón cualquiera de Hidalgo del Parral, Chihuahua, un tipo que creció entre el polvo rojo de las minas y el olor a ganado, un hombre que solo sabía de trabajo duro y lealtad familiar, termina siendo la sombra del mismísimo diablo. No se imaginen una historia de ambición desmedida. De esas que ven en la tele donde el protagonista quiere ser el rey del mundo. A mí no me cegó el brillo del oro ni la sed de poder.
A mí me arrinconó la desesperación, la más cabrona y persistente de todas las putas. Mi hija, mi única hija, mi luz, Sofía, enfermó cuando apenas tenía 6 años. Leucemia linfoblástica aguda. Un nombre tan largo y culero como la sentencia que nos dieron en la clínica del Seguro Social. Recuerdo el olor de ese lugar, una mezcla de cloro y tristeza. El doctor, un hombre gordo con bigote y cara de fastidio, nos lo dijo sin mirarnos a los ojos, como si estuviera leyendo los ingredientes de una sopa. Nos dieron un par de meses, una palmadita en la espalda y un folleto sobre cuidados paliativos. Muerte. Eso nos ofrecieron. Pero en el pasillo, una enfermera joven, con más corazón y decencia que todos los doctores juntos, nos jaló del brazo y nos susurró sobre un tratamiento experimental en el MD Anderson Cancer Center de Houston, Texas. Una esperanza, una puta luz diminuta al final de un túnel negrísimo. El costo era una blasfemia, una bofetada. $250,000 solo para empezar el tratamiento. Era una cifra que yo no ganaría ni en 10 vidas arrastrándome por los socavones de la mina, respirando polvo de metal. Me volví loco. Toqué todas las puertas que un hombre honesto puede tocar. Pedí préstamos a los bancos y los gerentes, con sus trajes baratos, se rieron en mi cara. Fui al gobierno, a las oficinas de desarrollo social, y me perdí en un laberinto de burocracia, de papeles inútiles y de funcionarios corruptos que me pedían una ayuda para agilizar el trámite. Fui a la iglesia, me arrodillé hasta que se me durmieron las piernas, supliqué, lloré frente a un Cristo de madera. El cura me ofreció rezos y resignación. Pero la resignación no cura el cáncer. El mundo te ve, te oye gritar de dolor y simplemente sigue girando como si no existieras. Una noche, ahogando mi impotencia en una cantina de mala muerte llamada El Último Trago, con el sabor del tequila barato quemándome la garganta y la música norteña sonando como un lamento, se me acercó un conocido de la infancia. Un tipo al que apodaban el Chino, que ya andaba metido de lleno en la maña. Vio la muerte en mis ojos, no la mía, sino la de mi hija. No me preguntó, lo supo. Se sentó, pidió 2 botellas de herradura y me habló sin rodeos. Sé por lo que estás pasando, Javier. La vida es culera, pero a veces, cuando te cierra todas las puertas, te deja una ventana abierta, aunque esté en el mismísimo infierno. Me dijo, su voz rasposa por el cigarro. Nosotros necesitamos gente derecha, gente que no se quiebre, gente con huevos y, sobre todo, leal. El patrón, el señor Amado, paga bien, muy bien, a los que le sirven bien. Lo que necesitas para tu niña, esa miseria que te parece un mundo de dinero, lo puedes tener en un mes, un solo mes. Me quedé mirándolo. El diablo no siempre viene con cuernos y cola. A veces llega con una botella de tequila y una solución. Esa noche no le vendí mi alma al diablo. Se la regalé envuelta en un pañuelo con mis lágrimas secas. La vida de mi hija a cambio de la mía. Me pareció, y me sigue pareciendo, el único trato justo que he hecho en mi miserable existencia. Empecé como empiezan todos, desde el fango. De madrina, de mula, moviendo paquetes pequeños, de 5 o 10 kilos de coca, a través del desierto de Samalayuca para entregarlos en El Paso. Cruzaba de noche, con el frío del desierto calándome los huesos y el miedo a la migra o a los contras como un animal pegado a mi nuca. Pero yo era diferente a los demás. Los otros eran morros acelerados, adictos a la adrenalina, al cristal y a la idea pendeja de ser como los de los corridos. Yo no. Yo era frío.
Era una máquina. Observaba, escuchaba, calculaba cada paso. No hablaba si no era estrictamente necesario. Aprendí rápido que en este negocio, la boca te hunde más rápido que una bala de .45. Mi silencio, mi capacidad para desaparecer en el entorno, me ganó mi apodo. Este cabrón ni se ve ni se oye. Es como una sombra, dijo un día un jefe de célula apodado El Sapo. Y se me quedó, El Sombra. Mi primer jale serio, el que me puso en el mapa del infierno, llegó a los 6 meses de haber empezado. La guerra con Sinaloa, con la gente del Chapo Guzmán, apenas empezaba a calentarse. Querían meterse a la plaza de Juárez, nuestro santuario, nuestra joya de la corona, y para mandar un mensaje, para medirnos el agua, unos cabrones de ellos nos habían bajado un camión Thornton con media tonelada de cocaína colombiana pura, de la que venía marcada con un escorpión cerca de Villa Ahumada. La pérdida de dinero era grande, pero la ofensa era mayor. Era una declaración de guerra. La orden de Amado Carrillo bajó por la cadena de mando como un rayo, directa y sin espacio para interpretaciones. Quiero la mercancía de vuelta, y quiero las cabezas de esos pendejos en mi escritorio para usarlas de cenicero antes del fin de semana. El ambiente en la casa de seguridad se llenó de testosterona barata. Todos mis compañeros, sicarios jóvenes y estúpidos como el Piraña o el Chucky, empezaron a limpiar sus cuernos de chivo, a preparar los lanzagranadas, listos para una balacera a lo pendejo, para entrar a la brava y dejar un reguero de muertos que saldría en todos los noticieros. Yo no. La fuerza bruta es para los animales o para los idiotas. Yo me tomé 2 días. 2 días que para mi jefe directo, el Sapo, fueron una eternidad de impaciencia. ¿Qué chingados esperas, sombra? ¿Una invitación?, me gritaba. Pero yo no me moví. Me dediqué a lo mío, a ser una sombra. Moví mis hilos. Me gasté $1000 del fondo operativo en informantes. Hablé con un viejo que vendía burritos en la carretera, un halcón nuestro. Hablé con una prostituta que se acostaba con uno de los sicarios de Sinaloa. Hablé con los policías municipales que teníamos en la bolsa por unos cuantos cientos de dólares a la semana. Armé el rompecabezas. Supe dónde tenían la droga. En una bodega de tractopartes abandonada, oxidada y llena de ratas, a las afueras del pueblo. Supe que eran solo 8 hombres bien armados, pero confiados, celebrando su victoria con cerveza y cocaína. Y supe lo más importante, que esperaban un ataque frontal, una lluvia de balas. Con esa información, fui con el Sapo y le presenté un plan. No vamos a entrar por la puerta como perros rabiosos. Vamos a esperar a que salgan a mover la mercancía. Los vamos a ahogar en su propia confianza. Mi plan era simple, quirúrgico y limpio. Usé otros $5000 para convencer a un comandante de la Policía Judicial del Estado, un tipo corrupto hasta la médula llamado Teniente Rojas, para que montara un falso retén de revisión de rutina en el único camino de terracería que salía de la bodega. Cuando su troca, una pick-up Ford Lobo vieja y destartalada, salió de la bodega al amanecer del tercer día, los judiciales les marcaron el alto. Mis hombres, un equipo de 10 que yo mismo escogí por ser los más silenciosos. Y yo, estábamos esperando, pecho a tierra, escondidos entre los matorrales secos del desierto. El olor a gobernadora mojada por el rocío de la mañana se mezclaba con el olor a aceite de nuestras armas. Mientras los sicarios de Sinaloa se confundían, mentando madres, bajando las ventanas para gritarle a los policías que se quitaran, pensando que era un retén normal de mordida, nosotros salimos de la nada, como fantasmas surgidos del polvo del amanecer.
Fue una masacre quirúrgica. No hubo un gran tiroteo que alertara a todo el estado. Usamos cuchillos de combate y pistolas con silenciador. Recuerdo el sonido. Un fut ahogado. Y el grito interrumpido de un hombre al que le cortaron el cuello. Fue brutal, rápido y eficiente. No hubo gritos, solo el sonido sordo de los cuerpos cayendo al suelo polvoriento. Recuperamos el camión intacto y, como Amado había pedido, llevé las 8 cabezas en hieleras de unicel, bien empacadas en hielo para que no apestaran y no se deformaran las caras. Se las entregué al sapo. No me sentí orgulloso. No sentí asco. No sentí nada. Era un trabajo, un problema resuelto, una ecuación matemática donde el resultado era la vida de mi hija. Al día siguiente, me mandaron llamar. No a una oficina, no a una casa de seguridad, al rancho principal de Amado Carrillo en Navolato, Sinaloa. El corazón del imperio. Viajé en una avioneta Cessna. El rancho era una fortaleza con apariencia de paraíso. Caballos de pura sangre, un zoológico privado con tigres y panteras, mujeres hermosas por todos lados. Amado me recibió junto a una alberca que parecía un lago. Era un hombre imponente, no por su físico, que era el de un ranchero robusto, sino por su mirada. Sus ojos te pesaban, te medían, te desnudaban el alma y sentían si tenías una pizca de miedo. ¿Tú eres el Sombra?, me preguntó. Su voz era grave, calmada pero con un filo de acero. Asentí con la cabeza, sin decir una palabra. Hiciste un buen trabajo en Villa Ahumada. No gastaste balas, no hiciste ruido, no calentaste la plaza. Piensas. Me gusta eso. Hay muchos cabrones con huevos, pero pocos con cerebro. A partir de ahora trabajas para mí directamente. Serás parte de mi primer círculo. Así, de un golpe, pasé de ser un simple peón a estar junto al rey. El dinero para el tratamiento de Sofía llegó. Fajos y fajos de dólares. Lo suficiente para Houston y para 5 vidas más. Mandé a mi esposa y a mi hija a Estados Unidos esa misma semana. Lloré como un niño cuando las vi cruzar el puente en El Paso, sabiendo que quizás no las volvería a ver. Yo me quedé en el infierno para seguir pagando la cuenta, una cuenta que nunca deja de cobrarse. Mi verdadero despertar. El momento en que la venda se me cayó de los ojos y entendí la verdadera magnitud de este monstruo del que formaba parte, no fue en un tiroteo ni viendo un desmembramiento. Fue en la opulencia y el silencio de un pasillo alfombrado en el piso presidencial del Hotel Nico en la Ciudad de México. Amado me llevó como su escolta personal a una reunión de negocios. Me ordenó quedarme afuera de la suite, en el pasillo, junto con otros 2 de mis hombres de mayor confianza. Nadie entra, nadie sale, sin que yo lo sepa. Y no oigas nada, Sombra, me dijo con una media sonrisa. Durante las siguientes 5 horas, me convertí en una estatua. Y fui testigo de un desfile que me heló la sangre más que cualquier enfrentamiento. Vi entrar y salir de esa suite a la gente más poderosa que se puedan imaginar. Los dueños de México. Vi a un general de división del ejército mexicano, con su uniforme impecable y sus estrellas brillando, salir con un maletín deportivo que, les juro por mi vida, no traía cuando entró. Vi a un subprocurador de la República, el mismo cabrón que salía en la televisión nacional cada noche hablando de la lucha incansable y frontal contra el narcotráfico. Reírse a carcajadas con Amado y darle un abrazo de compadre al despedirse. Vi a un banquero famosísimo, de esos que se codean con el presidente y dan lecciones de economía, salir pálido y sudoroso, pero asintiendo con la cabeza como un perro. Vi a un agente de alto rango de la DEA, un gringo alto, rubio y con cara de bulldog, que entró con una rigidez que parecía que se iba a quebrar
y salió mucho más relajado, casi sonriente. Y mientras esperaba, aburrido, me acerqué a una mesita de servicio donde el personal del hotel había dejado una cafetera. Detrás de ella, en la pared, había un espejo. Y ese espejo reflejaba un pequeño ángulo del interior de la suite a través de la puerta entreabierta. Pude ver a Amado, sentado como un rey en un sofá, y frente a él, de pie, a un hombre que reconocí de inmediato. Era el secretario de Gobernación, el segundo hombre más poderoso del país, y lo vi, con mis propios ojos, inclinar la cabeza en señal de respeto ante Amado Carrillo. En ese instante, la realidad me golpeó como un mazo. Nosotros no éramos los enemigos del sistema. Éramos una parte fundamental, no oficial pero indispensable, del puto sistema. Éramos el motor secreto y aceitado que movía la economía, la política y la justicia de un país entero. La famosa guerra contra el narco era un puto teatro. Una farsa sangrienta para los pendejos, para los medios, para la gente como lo era yo antes de entrar. La verdad era un pacto de caballeros. Un negocio gigantesco con tentáculos en todos lados. Y Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, no era un simple traficante. Era el presidente no electo de la junta directiva de ese gobierno en la sombra. Y yo, Javier Morales, el sombra, era ahora el guardián de la puerta de esa junta directiva. Mi lealtad y mi eficiencia me convirtieron en el hombre de confianza de Amado. Mi apodo, el sombra, cobró todo el sentido. Mi trabajo ya no era operativo en el campo de batalla. Yo no torturaba, no desmembraba, no jalaba el gatillo si no era absolutamente necesario. Mi trabajo era más sutil, más profundo y, si cabe, más sucio. Me convertí en el jefe de inteligencia y contrainteligencia de la organización. Mi trabajo era saberlo todo, anticiparme a todo. Era los ojos y los oídos del patrón. Un ejemplo. El puerto de Veracruz era crucial para nosotros. Por ahí entraba la efedrina de China y salía la cocaína a Europa. Pero un nuevo líder sindical de los estibadores, un tipo idealista y terco llamado Ricardo Montero, nos estaba bloqueando. No aceptaba sobornos. Organizaba huelgas. Era un grano en el culo. La orden de Amado fue: soluciónalo, sombra. Sin ruido. Los pistoleros hubieran ido a matarlo. Yo no. Pasé 3 semanas en Veracruz. Me hice pasar por un escritor. Alquilé un cuarto frente a su casa. Estudié su vida. Descubrí su único punto débil. Su madre. Una anciana con una enfermedad renal terminal que necesitaba un trasplante urgente y estaba al final de una lista de espera interminable. Organicé todo. A través de un médico que teníamos en nómina en un hospital de Puebla, conseguí un riñón compatible. Moví los hilos. Una noche, abordé a Montero cuando salía de visitar a su madre. No le apunté con un arma. Le mostré una carpeta. «Ricardo», le dije con calma, «tu madre está en la posición 347 de la lista de trasplantes. Morirá en 6 meses. Pero tengo un riñón para ella, compatible, listo para ser trasplantado la próxima semana en una clínica privada. Lo único que tienes que hacer es dejar de joder en el puerto». Vi cómo el hombre se desmoronaba. El idealista, el luchador social, se convirtió en un hijo desesperado. Lloró. Aceptó. Su madre vivió 5 años más. Y el puerto de Veracruz fue nuestro, sin disparar una sola bala. Esa era mi especialidad. La guerra no se ganaba con balas, se ganaba con información, con estrategia y con un miedo psicológico que rompía al más pintado. Y en ese campo, yo era el puto amo. Mientras Amado era el sol, el centro del universo, brillante, carismático y visible, su hermano Vicente era la luna.
siempre un paso atrás, en la penumbra, siempre observando. Era más discreto, menos explosivo, pero su ambición era un fuego frío, mucho más peligroso. Yo lo veía, porque mi trabajo era verlo todo. Veía la envidia corrosiva en sus ojos cuando en las fiestas todos los generales y políticos se arremolinaban alrededor de Amado para rendirle pleitesía. Veía cómo apretaba la mandíbula hasta que se le marcaban los tendones del cuello cuando los hombres importantes buscaban a su hermano, y a él apenas le daban un saludo de cortesía. Recuerdo una vez, en una carrera de caballos en el rancho, Amado apostó una fortuna por un potro y ganó. Todos lo celebraron. Lo levantaron en hombros, le trajeron la banda. Vicente estaba a unos metros, con una copa de coñac en la mano, y su mirada era de un odio puro, helado. No estaba feliz por el triunfo de su hermano, estaba furioso por no ser él el centro de atención. Vicente era un hombre de negocios, un administrador, frío, metódico, calculador. Amado, a pesar de toda la sangre y la maldad, todavía tenía algo del ranchero de Guamuchilito, del hombre de palabra, de ciertos códigos, aunque torcidos. Vicente no. Para él, todo eran números en un libro mayor, activos y pasivos, riesgos y beneficios. Y a mediados de 1997, su hermano mayor, el legendario Señor de los Cielos, se convirtió en un pasivo. La presión de los gringos, de la DEA, era brutal, asfixiante. Lo habían nombrado enemigo público número 1. Su cara estaba en todos los noticieros del mundo. El gobierno mexicano, presionado, ya no podía hacerse de la vista gorda tan descaradamente. Amado ya no podía moverse con libertad. Sus aviones, su famosa flota de Boeings 727, que le dieron su apodo, estaban en la mira. El negocio, el flujo de dinero, se estaba complicando. Y Amado, sintiendo el cerco, se volvió paranoico, desconfiado. Empezó a ver traidores en todas partes. Empezó a hablar obsesivamente de desaparecer, de borrarse del mapa, de someterse a una cirugía plástica radical y a una liposucción para cambiar su apariencia y dirigir el negocio desde Argentina o Chile. Fue entonces cuando Vicente vio su oportunidad dorada. La puerta del trono se estaba abriendo. La idea de la cirugía plástica, que nació de la desesperación de Amado, se convirtió en la coartada perfecta para la traición de Vicente. Hacia afuera, se vendió como la solución definitiva de Amado para burlar a la justicia y seguir operando desde las sombras. La verdad es que fue la trampa perfecta, la jaula quirúrgica. Yo estuve en todas las reuniones de planificación. Fui yo, por orden directa de Amado, quien investigó y limpió el historial de los cirujanos, asegurándome de que no tuvieran lazos con el gobierno o con cárteles rivales. Fui yo quien diseñó el perímetro de seguridad del Hospital Santa Mónica en la colonia Polanco. Un hospital discreto pero de lujo, o al menos eso creían todos. Mis verdaderas órdenes, las que importaban, venían de Vicente. Me citó un par de noches antes de la operación, no en un lugar del cártel, sino en la suite de un hotel neutral en la zona rosa, un lugar sin nuestros hombres. El aire estaba cargado de tensión. «Sombra», me dijo, sirviéndome un whisky que no toqué. «Las cosas se van a poner feas. Mi hermano está muy a la vista, está caliente como el infierno. Va a hacer caer todo el negocio, a todos nosotros, si sigue con esta paranoia. Necesitamos un cambio de dirección. Una cabeza más fría, más discreta, más empresarial». No tuvo que decir la palabra traición. No tuvo que decir asesinato. En nuestro lenguaje, el subtexto es todo. Entendí perfectamente que la lealtad que me exigía ya no era a la persona, era a la organización, al negocio que nos daba de comer a todos.
Y el negocio, según su visión, estaba en peligro por culpa de su fundador. La lealtad tiene fecha de caducidad. Entonces, Vicente me dio una sola orden. Una instrucción tan clara y precisa que contradecía todo mi entrenamiento y mi propósito en la vida. Tu prioridad, el día de la operación, no es la seguridad de mi hermano. Olvídate de él. Tu prioridad absoluta son los doctores. Cuando llegue el momento indicado, y tú sabrás cuál es, tu única misión es sacar a los cirujanos y al anestesiólogo del hospital, sanos y salvos, y sin que nadie los vea. Pase lo que pase en ese puto quirófano, tu misión es protegerlos a ellos y entregármelos. ¿Está claro? Era una sentencia de muerte disfrazada de orden de protección. Mi trabajo siempre había sido poner mi cuerpo entre una bala y el patrón. Que me ordenaran explícitamente abandonar al patrón y proteger a los médicos en su lugar solo podía significar una cosa. El patrón ya estaba sentenciado, y los médicos eran los testigos que había que controlar. La noche de la operación, el 3 de julio de 1997, el aire en el Hospital Santa Mónica era denso, pesado, cargado de una electricidad ominosa. Yo había reducido deliberadamente el número de escoltas en el perímetro exterior, de 3 anillos de seguridad a solo 1, siguiendo las sugerencias de Vicente para mantener un perfil bajo y no alertar a los vecinos. Era una mentira. Estábamos dejando la puerta del gallinero abierta para que entrara el coyote. Adentro, en la suite que habíamos preparado, Amado parecía extrañamente tranquilo. Bromeaba con las enfermeras. Creo que de verdad pensaba que estaba a punto de renacer, de burlarse del mundo una vez más. Entró al quirófano poco después de la medianoche. Vicente se paseaba por los pasillos como un león enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja, fingiendo un nerviosismo fraternal. Pero yo sabía que no estaba preocupado por la salud de su hermano. Estaba esperando la llamada que activaría la traición. Hubo una complicación. Uno de los escoltas más leales de Amado, un tipo de la vieja guardia llamado El Caimán, se me acercó. ¿Por qué tan poca gente, Sombra? Esto no me huele bien. El patrón está muy expuesto. Sentí un escalofrío. Tuve que improvisar. Órdenes de arriba, Caimán. Quieren que parezca una apendicitis, no la cumbre del G7. Relájate, todo está bajo control. Me creyó, o fingió creerme. La llamada que esperaba Vicente llegó alrededor de las 4 de la mañana. Yo estaba a 1 metro de él. Vi cómo su rostro cambiaba. Era un número seguro, de un contacto nuestro en las altas esferas del gobierno, un comandante de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, FEATS, el mismo que había estado en la suite del Hotel Nico meses atrás. La voz al otro lado fue breve. Ya vamos para allá. Tienen 10 minutos para despejar el área. Vicente colgó y me miró. No dijo una palabra. Solo un solo asentimiento con la cabeza, casi imperceptible. Esa fue la señal. La traición estaba en marcha. Me moví con la velocidad de un autómata. Entré a la zona de quirófanos y con la excusa de una amenaza de bomba, saqué a los 2 cirujanos principales y al anestesiólogo por una puerta de servicio. Estaban a mitad del procedimiento, confundidos y cubiertos de sangre. «La operación no ha terminado, no podemos dejarlo así», gritó uno de ellos. «Se acabó para todos», le respondí, empujándolo por un pasillo de servicio oscuro y maloliente que apestaba a desinfectante. Mientras los metía a la fuerza en una ambulancia sin insignias que ya nos esperaba en el callejón trasero, escuché el revuelo. Las sirenas, primero lejanas, luego ensordecedoras.
Un equipo de fuerzas especiales de la Feds, no la policía local, no los federales de siempre, sino un grupo de élite. Irrumpió en el hospital. No hubo un gran tiroteo. Fue una entrada limpia, profesional, como si hubieran ensayado. Tenían la ubicación exacta del quirófano, los planos del hospital. Sabían dónde estaban los pocos guardias leales a Amado que quedaban, incluido el Caimán. Los neutralizaron en segundos. Entraron y se encontraron al gran Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los cielos, el hombre más buscado del mundo, inconsciente, intubado y vulnerable en una mesa de operaciones. Un león sedado. Lo que pasó después fue la meticulosa construcción de la leyenda, la farsa que todos se tragaron. La versión oficial que se filtró a la prensa fue que el cóctel de medicamentos y la larga duración de la cirugía le provocaron un paro cardíaco. Que los doctores, en su negligencia, no pudieron reanimarlo. Es una mentira monumental. A Amado lo sacaron de ahí vivo, aunque profundamente sedado. Se lo llevaron en una camilla, cubierto con una sábana, a una ambulancia militar que esperaba en el sótano. Lo trasladaron a una instalación segura, probablemente el campo militar número 1. Lo que querían no era su cadáver, era su cerebro. Querían el tesoro que guardaba en su memoria. Las rutas, los contactos en Colombia y en Washington, las cuentas en paraísos fiscales y, sobre todo, la lista completa de los generales, políticos, banqueros y empresarios que estaban en su nómina. Lo interrogaron durante días o quizás semanas. No sé qué métodos usaron, pero me imagino los peores. Cuando le exprimieron hasta el último secreto, cuando ya no era más que una cáscara vacía, entonces, y solo entonces, lo mataron. Y para cerrar el círculo de la mentira, para hacer la historia creíble y darle un final de película, encontraron los cuerpos de los 3 cirujanos que participaron en la operación. Los mismos que yo saqué del hospital y entregué a los hombres de Vicente. Aparecieron días después, con signos de tortura salvaje, metidos en tambos de metal sellados con cemento y abandonados en la carretera a Acapulco. La narrativa oficial fue perfecta. El cártel, furioso por la negligencia de los médicos que causó la muerte de su líder, los había cazado y asesinado de forma brutal. La verdad era mucho más siniestra. Vicente y sus nuevos socios en el gobierno silenciaron a los únicos testigos presenciales, aparte de mí, de que Amado salió vivo de ese hospital. Yo me quedé callado. Hice mi trabajo, recibí mi paga, y vi cómo Vicente Carrillo Fuentes asumía el control total del cártel de Juárez. Se convirtió oficialmente en el Viceroy. El negocio continuó, pero todo cambió. Se perdió el último rastro de, no diré honor, porque esa palabra es un chiste en este mundo, pero sí de ciertos códigos, de ciertas líneas que Amado, a su manera, intentaba no cruzar. Con Vicente al mando, todo se volvió más cruel, más paranoico, más sangriento. La violencia dejó de ser una herramienta y se convirtió en un lenguaje. Las ejecuciones se volvieron un espectáculo grotesco diseñado para aterrorizar a los rivales y a sus propios hombres. El miedo sustituyó al respeto. Años después, bajo el reinado de terror de Vicente, llegó mi punto de quiebre. El momento en que la pieza que me faltaba de alma se terminó de romper. El incidente ocurrió en Torreón, Coahuila. Un operador local nuestro, un tipo llamado el Güero Palma, un hombre eficiente pero ambicioso, se había volteado. Engañado por las promesas de Osiel Cárdenas, se había ido con los del Golfo y se había llevado consigo rutas, contactos y un par de millones de dólares.
La traición era grave, y la respuesta de Vicente fue inmediata y desproporcionada. Ordenó que lo borraran del mapa, pero no solo a él, a su esposa y a sus 3 hijos. 2 niños de unos 10 u 11 años, y una niña pequeña de 6. La misma edad que tenía mi Sofía cuando la leucemia casi me la arrebata. Nunca antes, en todos mis años, me habían pedido algo así. A los traidores se les mataba, eso era ley. A los rivales se les combatía, era parte del negocio. Pero las familias, y sobre todo los niños. Amado tenía una regla no escrita sobre eso. Era una línea roja que trataba de no cruzar. No por moralidad, sino por pragmatismo. Matar niños te convertía en un monstruo a los ojos de todos, incluso de otros monstruos. Vicente no tenía esas líneas. Para él, matar a la familia de un traidor era un mensaje de poder absoluto, una declaración de que no había límites para su furia. Fui el encargado de planificar la operación. Recibí la dirección, las fotos de la familia, los horarios. Tenía un equipo de sicarios listos, los más sanguinarios. Pero no pude. Esa noche, sentado en mi cuarto de hotel, mirando la foto de la niña, con sus 2 colitas y su sonrisa sin un diente, algo dentro de mí se reveló. He matado, he torturado con la mente, he ayudado a derrocar a un rey. Todo por mi hija, pensé. ¿Y ahora voy a matar a la hija de otro hombre? ¿Qué clase de monstruo soy? La deuda de Sofía está pagada. ¿Hasta cuándo seguiré pagando? Era una conversación conmigo mismo, un debate en el silencio de mi conciencia. Por un lado, la desobediencia significaba mi muerte segura. Por otro, obedecer significaba perder lo último que me quedaba de humanidad. El castillo de hielo que había construido alrededor de mi corazón comenzó a derretirse, a colapsar. Esa noche, en lugar de dar la luz verde al equipo de sicarios, hice algo que nunca había hecho: desobedecer. Hice una llamada anónima desde un teléfono público a la base de operaciones de la Policía Federal en Gómez Palacio, avisando de una casa de seguridad con hombres fuertemente armados. Di la dirección de la casa donde estaban esperando mis propios hombres. Mientras se armaba el caos de la redada federal, yo, actuando solo, fui a la casa del Güero Palma. Saqué a la mujer y a los 3 niños por la parte de atrás, entre la confusión de las sirenas. Estaban aterrorizados. La mujer pensó que venía a matarlos. Le di un fajo de $, todo el dinero que llevaba encima, y la dirección de un contacto en Ojinaga que los podía cruzar a Presidio, Texas. Desaparezcan. Nunca vuelvan. Olvídense de su nombre, de su vida, de todo, le dije. Sabía, en ese preciso instante, que había firmado mi propia sentencia de muerte. Vicente no era pendejo. En su universo de paranoia, la coincidencia no existía. Me mandó llamar a los 2 días. Su oficina en Juárez era un reflejo de su personalidad, fría, minimalista, de un lujo sobrio y amenazante. No había opulencia, solo poder crudo. Me quedé parado frente a su escritorio mientras él terminaba de leer unos papeles, ignorándome deliberadamente durante varios minutos. Finalmente, levantó la vista. Su mirada era como 2 pedazos de hielo. ¿Hubo algún problema en Torreón, Sombra? Su voz era suave, casi un susurro, lo que la hacía más peligrosa. Se complicó la operación, señor. Tuvimos que abortar. La zona estaba caliente, había presencia de federales. No quisimos arriesgar a la gente. Mentí, tratando de que mi voz sonara firme. Él esbozó una sonrisa. Una sonrisa sin una pizca de alegría, vacía, aterradora. «Qué extraño», dijo, abriendo lentamente un cajón de su escritorio de caoba.
Porque mis contactos en la aduana americana me dicen que una mujer y 3 niños, que coinciden con la descripción de la familia del traidor, cruzaron por Ojinaga esta mañana. Alguien les facilitó el paso de forma muy limpia, muy profesional. Alguien que conoce nuestros métodos. Se me heló la sangre en las venas. Lo supo desde el principio. La pregunta había sido una mera formalidad, una cortesía macabra antes de la ejecución. El que sabe demasiado y empieza a pensar por su cuenta, a tener sentimientos, se convierte en un riesgo, Javier, dijo, usando mi nombre real por primera vez en años, lo que era la señal definitiva de que mi identidad como el Sombra había sido revocada. Y yo, en esta etapa del negocio, no puedo permitirme riesgos. Supe que era el final, que era el siguiente en la lista de limpieza. Esa misma noche, desaparecí. Agarré lo indispensable. Una pistola Glock, todo el dinero en efectivo que tenía en mi casa de seguridad y, lo más importante, una pequeña libreta de contabilidad donde durante años, por pura paranoia y como un seguro de vida, había apuntado cada nombre, cada fecha, cada soborno, cada operación sucia. Era mi única póliza de seguro. O eso creía yo. No se puede escapar del fantasma que tú mismo ayudaste a crear. Durante meses viví como una rata, moviéndome entre ciudades fronterizas, usando nombres falsos, sin dormir 2 noches en la misma cama. Pero el cártel es un pulpo con tentáculos venenosos en todas partes. Policías, taxistas, gerentes de hotel. Sentía su aliento en mi nuca constantemente. Me sentía casado. Olía la muerte en cada esquina, en cada mirada que se quedaba fija en mí un segundo de más. Finalmente, desesperado y agotado, cometí un error. Me contactó un antiguo socio, alguien a quien yo había ayudado en el pasado y en quien creía confiar. Me dijo que tenía una salida segura para mí, un contacto con agentes de la DEA que estaban muy interesados en mi libreta y dispuestos a negociar mi entrega a cambio de entrar al programa de protección de testigos. Era una trampa muy bien elaborada. Y yo, agotado de huir, caí de cabeza en ella. El encuentro fue pactado en un aeródromo abandonado en medio del desierto de Sonora. Un lugar perfecto para que nadie viera ni oyera nada. Cuando llegué en un coche viejo que había comprado, no había ningún sedán negro con placas diplomáticas, ni agentes gringos. Lo que vi fue un convoy de 3 camionetas de la Marina Armada de México bloqueando la pista. Y a lo lejos, en una pequeña colina que dominaba el aeródromo, vi una camioneta Suburban negra. Con unos binoculares que siempre cargaba, pude distinguir la figura que estaba recargada en el cofre, fumando tranquilamente. Era el Coqueto, uno de los hombres de confianza de Vicente, supervisando personalmente que la entrega se completara. Me habían vendido. No me mataron en el momento. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado misericordioso. Me entregaron. Vicente me regaló al gobierno mexicano como un trofeo de caza, una prueba de su colaboración en la lucha contra el crimen organizado. Me convirtieron en el chivo expiatorio perfecto. Me acusaron de todo, de masacres en las que no participé, de cargamentos que nunca vi, de ser el autor intelectual de crímenes que ellos mismos habían ordenado. Y el gobierno mexicano, feliz de tener un pez gordo para presentar ante los medios y calmar a los gringos, me extraditó a los Estados Unidos en un tiempo récord. Aquí, en esta tierra extraña, me ofrecieron el mismo trato que me habían prometido en la trampa. Reducir mi sentencia a cambio de testificar contra Vicente y toda la estructura del cártel de Juárez. Pero yo sabía que aún estando en la prisión más segura del mundo,
El poder de Vicente podía alcanzarme. Sus tentáculos eran largos. Durante años, me negué a hablar. Me comí mis secretos. Pero el tiempo en esta celda, 23 horas al día de aislamiento, el silencio absoluto que te vuelve loco, te carcome por dentro. Vicente fue finalmente capturado en 2014. El cártel, sin su cabeza, se fracturó en 1000 pedazos. El imperio que ayudé a construir y luego a transformar, se desmoronó en una guerra sangrienta entre facciones. Y yo sigo aquí, en esta tumba de 6 metros cuadrados, viendo pasar los días en un calendario que tacho en la pared. Mi hija se salvó. El tratamiento funcionó. Creció, estudió, se convirtió en una mujer de bien, una doctora. Tiene su propia familia en Texas. No sabe casi nada de mí, solo la versión que mi esposa le pudo contar. Mi esposa murió hace 2 años, de cáncer también. Irónico, ¿no? Ya no me queda nadie a quien proteger. Ya no tengo absolutamente nada que perder. Por eso hablo ahora. Vicente pensó que enterrándome aquí en vida, enterraba la verdad conmigo para siempre. Se equivocó. Mi única venganza, mi última bala, no es de plomo. Son estas palabras que salen de mi garganta como veneno. Quiero que el mundo sepa la verdad. Que el rey de los narcos, el intocable señor de los cielos, no murió como un rey en su ley. Murió como un cordero en el matadero, entregado por la ambición de su propio hermano. Quiero que lo sepan, pero no para que me perdonen. Para gente como yo no hay perdón, ni en el cielo ni en el infierno. Ni siquiera lo busco. Lo hago para que ustedes, los que están afuera, entiendan. Para todos esos jóvenes en los barrios de México, de Colombia, de Centroamérica, que ven las narcoseries y creen que esta es una vida de poder, respeto, mujeres y dinero fácil. Es una puta y gigantesca mentira. Esta vida es un pacto con la muerte donde la única garantía es que, tarde o temprano, vas a perder. Es vivir mirando sobre tu hombro cada segundo de tu existencia, desconfiando hasta de tu propia sombra, sabiendo que el amigo que te abraza hoy puede ser el que te meta una bala en la nuca mañana. Yo lo tuve todo. Dinero para quemar, poder para decidir sobre la vida y la muerte, el respeto que nace del miedo. ¿Y ahora qué tengo? Estas 4 paredes de concreto, el zumbido de un foco fluorescente y los fantasmas de todos los que cayeron por el camino, que vienen a visitarme cada noche en la oscuridad. Los monstruos que ustedes ven en las noticias, los sicarios, los jefes de plaza, nosotros, somos solo los perros de presa, los peones desechables del juego. Los verdaderos monstruos, los que de verdad controlan este negocio multimillonario, usan traje y corbata, se sientan en consejos de administración, firman leyes y comen en los restaurantes más caros del mundo. Y a esos nunca los atrapan. Si alguna vez la vida te pone en una encrucijada, si la desesperación te tienta con el dinero fácil y rápido que ofrece el crimen, quiero que hagas una sola cosa. Cierra los ojos. Escucha con atención el silencio. El silencio que sale de esta celda, a miles de kilómetros de mi tierra. Ese es el sonido de tu futuro si eliges ese camino. Es el sonido del final del juego. Porque de aquí, de este infierno que yo mismo ayudé a construir, nadie, escúchame bien, nadie sale jamás.